si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo. ¿Dónde podemos encontrar la confesión de pecados? Pues ni más ni menos que en el primer capítulo de Nehemías, versículos 6 y 7. Ahí se pueden dar cuenta a qué se refiere bíblicamente con confesar nuestros pecados. Así que si alguien no sabía cómo se confiesan los pecados, ¿qué es eso de confesar los pecados? ¿Cómo podemos saber si estamos confesando nuestros pecados correctamente? Porque como en la Biblia dice, vamos a leer ese versículo textual, como dice, primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. Después de Pedro, de las tres epístolas de Pedro, viene la primera epístola de Juan. Dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante cada frase que aparece en este versículo para que se den cuenta que las religiones que se han armado sobre la confesión de pecados es sacada totalmente de contexto este versículo. Es por sacar de contexto este versículo. Si analizamos frase por frase, si solamente sacamos si confesar vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados, la gente, solamente sacando esa parte, ¿qué se ha enseñado? ¿Qué se suele enseñar en modo natural? Entonces para que tú seas libre de tus pecados, lo que tú tienes es que confesarlos. Lo dice la Biblia, sacando de contexto. Ojo, estoy dramatizando, sacando de contexto. Ahí dice o no dice. ¿Estoy exagerando o no? Ahí dice, si confiesa, vamos a leerlo, no es la primera parte. Si confesamos, bueno, ¿qué versículo? Para quienes están llegando, ¿qué versículo? Estamos leyendo primera epístola de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si la Biblia lo dice, entonces para que los pecados sean perdonados hay que confesarlos. Así, sí, así se armó una doctrina, pero no es así. Ahora, ¿cómo así? Luego la Biblia no dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. ¿No se refiere a eso? O sea, las personas tienen para que sean perdonadas de sus pecados, lo que tienen que hacer es confesarlos. Eso es lo que dice ese versículo, sacándolo de contexto. Notarán, al hacer literalización, únicamente mirando las palabras, uno puede decir, entonces ya, la gente para qué se pone, no sé, se complica. Entonces la forma de ser para que los pecados sean perdonados es si tú vas a un confesionario. De razón que se hicieron los confesionarios, pero no es así, no es así. ¡Ay, no se vayan, tranquilo! Se salieron un poco de personas al tiempo. No estoy hablando esa doctrina, aunque curiosamente yo mantengo vestido con, no sé si se han dado cuenta, mantengo mucho con buzos que tienen capota. Buzos que tienen capota. Pero no. En una época yo andé un año entero con un buzo así negro, un buzo negro con capota y duré así cubierto. Porque yo solamente quería mirar al piso, yo no quería pecar. Estaba como Job. Sí, quería ser buena persona, quería hacer buenas obras humanas. Quería justificarme delante de Dios por medio de mis obras. Quería agradar más a Dios. Y teniendo este versículo fuera de contexto. En esa época, efectivamente yo tenía este versículo totalmente fuera de contexto. O sea, sacándolo aparte. Entonces para que los pecados sean perdonados, lo que tenemos es que confesar. Sí, así dice. ¿Pero a qué se refiere? Ahí viene lo importante. Así dice, pero ¿a qué se refiere? ¿Qué está escrito y cómo lees? Dijo nuestro Señor Jesucristo. Esa frase es muy importante. Cuando ustedes quieran hacer hermenéutica, cuando quieran mirar bíblicamente un versículo, ¿cómo lo podemos meter en contexto? Entonces ustedes tienen que no quedarse con el primer pensamiento que les llega. Lo toman aparte, listo. Parece que dijera que la forma de que los pecados sean perdonados es cuando nosotros los confesamos. O sea que si entonces yo digo, Señor, perdona que yo hoy dije una mentira.
La gente piensa así. ¿A eso se refiere? ¿Eso es confesar los pecados? No. Vamos a verlo. Hoy leímos el primer libro de Nehemías. Vamos a mirar el versículo 6 y 7. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice el versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche? Porque los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Aquí va a decir Nehemías, ¿qué es confesar los pecados? Aquí dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hasta este momento está diciendo hemos pecado. Ahora, lo que las personas se imaginan es que después va a decir, ay, si confieso los pecados que tus hijos hemos cometido contra ti, los pecados que hemos cometido contra ti. Entonces uno se imagina que después va a haber una lista. José, levante la mano. Dios, mire, José mintió esta mañana. Y bueno, ha mentido muchas veces, pero que él se acuerde, esta mañana él dijo que mintió. María, levante la mano, allá donde está. ¿Sí ve dónde está María? Bueno, Dios, y seguimos orando. Vamos a seguir confesando los pecados. Y María no le quiso cocinar esta mañana al esposo, porque pelearon anoche, entonces ella no cocinó. Ella se dejó llenar de ira. Ahora, ¿dónde está? Así no se refiere a eso. Confesar los pecados, no. Eso es lo que la gente tiene por idea del pecado. También por fusionar la idea humana del pecado con la palabra confesar pecados, entonces hay doctrinas, no solo es una, no piensen que solo es una, no, hay varias doctrinas que han armado de ese versículo. Incluso, aunque no sepan, hay algunas doctrinas que se conocen como cristianas, se definen como cristianas. Nosotros somos cristianos, pero también enseñan que para que los pecados sean perdonados, que dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así dice, ¿no? Lo leímos ahora, lo hemos leído. Ahorita tenemos que leer la parte final de ese versículo, es clave, la parte final. Pero ahorita que estamos en la primera parte, si confesamos nuestros pecados, vamos a mirar qué dice Nehemías sobre los pecados. Al final de ese versículo 6 dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Cómo empezó Nehemías a hablar sobre lo que va a decir del pecado? Dice, confieso los pecados de los hijos de Israel. Así dice, ¿no? Eso está a la mitad del versículo 6. Confieso los pecados de los hijos de Israel. Ahora mire qué dice el versículo 7. Ya iba a confesar cuáles son los pecados. En extremo nos hemos corrompido contra ti. ¿El pecado qué es? Así, haber dicho una mentirita, en la tienda, alguien entró a la tienda y el señor de la tienda se fue. Y de pronto alguien cogió un dulce y se lo guardó. Así la gente piensa, voy a confesar que yo me robé un dulce de la tienda. No quiero decir robé. Yo no quería. Tan fea esa palabra, robé. Yo no quiero decir eso. Pero si yo cogí un dulce, robó. Pero la gente piensa, eso es confesar pecado. Pero aquí está diciendo, primero que todo, ¿qué dice? Nos hemos corrompido contra ti. Las personas cuando confiesan que se han corrompido contra Dios, ¿sí confiesan así? ¿Las personas piensan que confesar pecado es corromperse contra Dios? ¿O piensan, el común de las personas piensan que confesar los pecados es alguna maldad que yo le hice a mi prójimo? Algo que yo le hice, le dije una mentira. Yo codicié. Yo salí a la calle y me quedé mirando así una moto que pasó y yo pensé, esa moto tan bonita. Codicié otra vez. Yo no quería codiciar. Otra vez codicié. Las personas en modo natural, sin que hayan tomado un curso, ni que hayan leído la Biblia, sobre qué es pecar, así piensan que es que han pecado. Pero aquí está diciendo, nos hemos corrompido contra ti. ¿Dónde aparece esto mismo? ¿Dónde aparece esto mismo? Aparece en Isaías 53. No sé si se acuerden
de algo que últimamente como, está como en auge, algo que está sucediendo últimamente. Hay religiones que no son judías, pero usan vestimenta como judíos. Sí se han dado cuenta que los judíos usan un gorrito chiquito acá, se llama kipa, usan un gorrito chiquito. Entonces, hay religiones que están usando vestimenta, están usando kipa y aprenden algunas palabras en hebreo. No conocen bien el hebreo, de verdad no lo saben hablar, no pueden, si alguien les habla, si un israelita se los encuentra y les habla en hebreo, ellos, no, tampoco. Saben decir una que otra palabra en hebreo. Entonces, al decir una que otra palabra en hebreo, ya se sienten como que, ay, ya, nos estamos convirtiendo en hebreos. Ya, como que nos estamos convirtiendo en hebreos. Bueno, hay religiones que están surgiendo de esa manera. Ahora, uno pensaría, entonces son judíos o son admiradores de judíos. Pareciera más bien que son admiradores de judíos. Pareciera que quisieran decir nosotros. O sea, como que entre más aprendan palabras en hebreo, más se van a definir como judíos. Más la gente los va a reconocer como si fueran judíos. Una persona se hace judío porque la persona empieza a aprender palabras en hebreo. Aprende una que otra, ni siquiera sabe hablar bien el hebreo, pero aprende una que otra palabra. Eso hace que una persona sea judío. O que se vista, use ropa de lino, no use dos hilos diferentes, use kipa. ¿Eso hace que una persona sea judío? ¿De verdad hace que sea judío? Acuérdense, en la época de nuestro Señor Jesucristo, los sacerdotes que habían sido nombrados ya no eran necesariamente descendientes de Aarón. No sé si sabían eso. Juan el Bautista sí, pero los sacerdotes que eran nombrados, Juan el Bautista sí era descendiente de Aarón, sí era sacerdote, por orden de Dios. Según la orden que Dios estableció, él sí era sacerdote. Pero ¿cómo se vestía Juan el Bautista? Como un loco. La gente cómo lo veía, vestido con pelo, con cuero de camello, así, y se colocaba así un cinto. Y como, no sé si han visto la película Rambo. Rambo 1, sí, Rambo que él está haciendo frío y él corta así una tela y le abre un hueco y mete la cabeza por ahí y se la amarra a la cintura así con un cinto. Así la gente, así se vestía Juan el Bautista. Parecía un loco, parecía un cavernícola, así. Pero, ¿de dónde venía Juan el Bautista? Él sí era. Pero los que estaban nombrados, los sacerdotes que estaban en esa época, ellos no eran judíos. No eran nombrados, sí eran judíos, sí eran israelitas, no necesariamente judíos, sí eran israelitas, pero no eran del orden de Leví, pero eran nombrados por Roma. En esa época fueron nombrados así, en la época de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos no fueron, a pesar de que se vestían muy bien, a pesar de que tenían una tradición desde niños de aprenderse las escrituras, pero eran nombrados por los hombres. Entonces, de la misma manera, ahora en esta época están surgiendo religiones como neojudías, se podría decir, como nuevas religiones casi que judías. ¿Por qué casi que judías? Se visten como judíos, aprenden palabras, a los líderes de ellos los llaman rabinos, pero ¿qué es lo peligroso de estas nuevas religiones que están surgiendo? No son judíos realmente, no lo son. En apariencia externa, ya casi, pero ni siquiera, porque realmente cuando uno mira la raza, ni siquiera la raza, no son, hay de todo, hay de todo. Hay caucásicos, hay morenos bien morenos, hay de todos usando kipa, haciéndose llamar judíos porque dicen palabras en hebreo. Otra característica que tienen estas nuevas religiones que están surgiendo es que sí están diciendo que creen en Jesús. Suena raro, algunas personas llaman, esos son entonces mesiánicos. ¿Por qué mesiánicos? Porque leen la Torah, el Tanaj, el Talmud, se siguen por el Talmud, pero no, también están cogiendo algo del Nuevo Testamento. Aquí viene lo peligroso. Miren la expresión que les dije ahora. Están cogiendo algo del Nuevo Testamento. Hace como 3 meses estuve hablando con un rabino que me hacía preguntas y yo le contestaba con versículos, hasta que él por fin me llamó. Me escribió a mi celular. Porque yo le di mi celular, yo le dije, es más fácil por medio de audio. Yo veo que tú escribes. Más bien, mándame un audio. Me mandó un audio a mi WhatsApp y empezamos a interactuar a través de WhatsApp. Es más fácil por audios.
Mucho más fácil que ponerse a escribir y escribir y escribir. No, no avanza, no avanza. El corazón no se percibe de la misma manera. Entonces empezamos así a comunicarnos, pero lo que me sorprendió es que yo pensé que era mesiánico. Lo que yo conocía de personas que se visten como judíos y quieren parecer judíos disfrazándose de judíos usando kipa y que les digan rabín y que les digan mojai, hajlash y hafesh, que les digan diferentes palabras en hebreo así para verse como judíos, pero están usando algo del Nuevo Testamento. Cuando les he preguntado, no solo a este rabino, sino a otras personas que me he encontrado, cuando les he preguntado específicamente qué partes del Nuevo Testamento sí aceptan y qué partes no, no me dan una respuesta exacta. O sea, no me pueden decir el Evangelio de Mateo y el de Juan, un ejemplo. No me han podido decir así, sino me dicen, dependiendo, usted dígame versículos y según los versículos que me diga, entonces yo le digo si los aceptamos o no los aceptamos. ¿Cómo así? Espera, no entiendo. O sea, ¿aceptan algo del Nuevo Testamento si va de acuerdo al camino que ustedes tienen? Ya ustedes tienen un camino trazado. Si va de acuerdo a ese camino que ustedes tienen, entonces ¿sí lo aceptan? Le nombré, según lo que me estaba diciendo, le dije, el apóstol Pablo dijo así. ¿Qué me dijo este rabino? Ay, es que Pablo tiene muchos errores. Así empezó primero, Pablo tiene muchos errores. Luego empezó ya a decir, no lea nada de Pablo. Dije, uy, pero está negando ya la mitad del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, de los cuales 13 libros los escribió el apóstol Pablo. Bueno, realmente 14, pero reconocidos oficialmente 13. Entonces, esas epístolas paulinas ya dijo que no. Pero en algún momento, por algo que él dijo, él creyó que yo estaba como en contra de Israel. Y le dije, no, ¿cómo voy a estar en contra de la nación que Dios escogió? Dios bendiga a Israel. Como dijo el apóstol Pablo, al final todo Israel será salvo. Cuando dije esto, él dijo, amén, correcto, eso, perfecto. Bien que en la Biblia dice que todo Israel será salvo. Le dije, ¡ay! Pero caí en cuenta que él me había dicho que ellos, o él en especial, que no toma nada del apóstol Pablo. Lo que él quería era, por medio de la doctrina que están enseñando, si algo del Nuevo Testamento les gustaba, entonces lo toman. Si algo no les gusta, no lo toman. Negó rotundamente el apóstol Pablo, pero cuando le nombré algún versículo del apóstol Pablo que le gustó y le sonó bonito, eso sí quiso, pero lo otro no. Es como si alguien se casara y con su pareja. Entonces, si quiere, me gusta mucho tus ojos, pero no me gusta tu nariz. Me gusta mucho, no sé, tus orejas, pero no me gusta tu barbilla. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, no quiero ver más, quita tu barbilla, quita tu nariz de mi vista. Quiero ver únicamente tus ojos, tus orejas. ¿Qué está diciendo? Así es la nueva religión. Las nuevas religiones, hay nuevas religiones que están surgiendo de esa manera. Háganles esa pregunta. Díganles cuando se encuentren con personas así que usan palabras en hebreo y empiezan a escribir, hasta escriben con caracteres en hebreo. O sea, ¿cómo se ven? Ay, parece que sí son israelitas. No, no son israelitas, no son israelitas. Es una persona que hace 6 meses era católico, pero ahora se metió a una religión donde le ponen una kipa, donde hacen les enseñan que por ser de esa religión, ellos están en la verdad. Pero cuando les preguntamos por el Evangelio, lo niegan, incluso niegan la palabra Evangelio. Bueno, no la negaban totalmente al principio, pero entre más habla uno con ellos, cuando no va conforme al camino que ellos están trazando, empiezan a negar y ya están negando ahora la palabra Evangelio. Ya están diciendo que el Evangelio, que es una palabra que se inventó, que Roma, y cuando dicen Roma, ¿sabe a qué se refieren? Se están refiriendo a la religión que se arrodilla delante de estatuas. Pero ellos, todo lo que no les gusta del Nuevo Testamento dicen es que los romanos se inventaron. Pero si conocieran la historia de cómo llegó la Biblia a nuestras manos y de la veracidad de los textos que tenemos en este momento, no hablarían de esa manera. Pero no hablan realmente con objetividad. ¿Cómo hablan? Únicamente conforme a lo que les gusta, a lo que no les gusta.
Por eso usan a veces versículos del Nuevo Testamento y uno les dice, pero, no entiendo. ¿Sí me va a nombrar el Nuevo Testamento o ya no me lo va a nombrar? Porque algo que yo le nombré al Nuevo Testamento a usted lo enojó, pero ahora usted me está nombrando un versículo del Nuevo Testamento. Y lo peor, me está nombrando versículo del Nuevo Testamento, entonces cuando yo le voy a nombrar otro, ay, otra vez entonces ya no le gusta el que yo le nombré, pero sí el que usted me nombró. O sea, ¿qué partes? Y háganles esa pregunta. ¿Qué partes del Nuevo Testamento? Definamos algo, ya, definamos algo claro. ¿Qué partes del Nuevo Testamento sí podemos hablar y qué partes no? Pero acláreme eso ya, antes de seguir. Porque si yo te voy a nombrar versículos y según, si a usted le gustan, si le suena, si va de acorde al camino que ustedes tienen trazados, ¿eso qué es? ¿Qué es? Eso es una religión igual que todas las religiones. Igual que hasta muchos que se hacen llamar cristianos. No tienen nada que ver con el Evangelio, no tienen nada que ver con nuestro Señor Jesucristo, pero eso sí, están enseñando a ser buenas personas. Realmente lo que enseñan es eso. Igual que toda religión, el fundamento es igual, ser buenos. Y ser buenos y enseñar a que los demás aprendan hebreo. Entre más personas aprendan hebreo, parece que más tuvieran ellos la razón. Y que se convirtieran en judíos. Una persona no se convierte en judío así. Una persona no es judío de esa manera. Por más que se vista, no. Así como los sacerdotes de la época de nuestro Señor Jesucristo eran nombrados por los fariseos, ellos tampoco eran levitas. No por ser nombrados, entonces ya se convirtieron en levitas. Porque como la orden dada por Dios es que de los levitas es que viene el sacerdocio, Juan el Bautista sí cumplió ese requisito. Estamos hablando de confesar los pecados. Entonces, ¿qué viene siendo confesar los pecados? ¿Qué es? Vamos a seguir leyendo ese versículo. Estamos en el versículo 6, 7. Pasamos al 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Por eso hablamos de estas religiones. La corrupción. La corrupción cuando entró. Bueno, no había hecho hoy no había hecho pregunta, pero hoy vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cuándo el ser humano se corrompe? Hago esta pregunta, una pregunta más exacta. ¿Cuándo el ser humano se corrompe? ¿Cuándo es que el ser humano se corrompe? ¿Cuándo? Pregunto y miro comentarios. ¿Cuándo hay corrupción en una iglesia? ¿Cuándo nos hemos corrompido? Desde Adán, cuando se aparta el cambiar el evangelio, cuando escuchó la voz de Satanás, cuando se apartó de Dios, cuando Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando Adán comió. Sigue sus pensamientos. Ese está mejor resumido. Camilo, lo dijo Camilo. Sigue sus pensamientos. Cuando se mezcla lo que es de Dios, con lo de los hombres, ya se hizo profanación. ¿Qué significa eso? Eso ya está corrompido. Hemos puesto el ejemplo con un vaso de agua. Que ustedes van a una casa y les dan el vaso de agua. Y ustedes ven que les echaron una gotita, le echaron una gotita de un líquido amarillo. Y usted se la va a tomar. Usted piensa, como que le echó vitamina B. Yo creo que es vitamina B. Y usted se la va a tomar, pero antes de tomar, le pregunta, disculpe, yo vi que usted le echó una gotita. ¿Qué es eso que le echó? O sea, solamente como por corroborar que sí es vitamina. Y la persona le dice, es que yo estuve viendo videos de orinoterapia. Dicen que si uno le echa una gotita de orín al agua que uno va a tomar, que sube las defensas, que le baja la tensión arterial. Usted le dice, ya. No me interesa usted qué video vio. ¿Usted le echó una gota de sus orines al agua que me dio? Sí, pero espere, le sigo explicando. Es que ese video me impactó. Ese video de orinoterapia me impactó. ¿Usted qué hace con esa agua? La deja. Gracias, muy amable. No. Tómese el agua. No, gracias. Tómese. No, tranquilo. No tengo sed. Si tenía sed, se me acabó de quitar. Esta agua, ¿cómo quedó? Una sola gota. Hay miles de gotas. Hay miles de gotas de agua y solo le entró una gota de orín, pero solo es una gota. Está corrompido. Esa gota que entró lo corrompió. Un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando está confesando los pecados, ¿qué es lo primero que dice? Todos nos hemos corrompido. ¿Ya recuerdan qué dice Isaías 53? Versículo 6. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Qué es apartarse por su camino? Ir en pos de sus pensamientos. Lo que a mí me parece que está bien, lo que me parece que está mal. Eso es corrupción. ¿Quieren saber qué es confesar sus pecados? Es eso. Eso es confesar sus pecados. Vamos a seguir leyendo ese versículo 7. Dice, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Ya. La palabra.
Cuando el ser humano se corrompe, ¿qué es lo que ha dejado de lado? La palabra. Ha dejado la palabra de Dios. A eso se refiere lo que acabamos de leer. Sus mandamientos, sus estatutos, no los hemos seguido al pie de la letra. Dejar la palabra de Dios. Ya sabemos qué dice Jeremías 2:13. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí, dejar a Dios y cavar para sí mismos. ¿Qué significa eso de cavaron cisternas rotas? Es decir, están tratando de retener agua. ¿Pero qué agua están tratando de retener? ¿Pueden retener la palabra de Dios? No la pueden retener. No la pueden retener. ¿Por qué? Ya son vasijas corruptas. Dios no va a depositar ahí su palabra. Entonces, un poco de levadura, ¿qué hizo? Cogiendo la palabra de Dios, agregándole un poquito del pensamiento de uno, ya todo queda corrompido. No es que la palabra se corrompa en sí, sino queda corrompido para esa persona, para quienes están viendo la palabra mezclada con sus pensamientos. Para ellos mismos corrompieron todo lo distorsionaron. Un poco de levadura que hizo leuda toda la masa. Eso es confesar los pecados. En el caso de Pedro lo que hizo fue equivalente a lo que hizo Judas. Es más, si ustedes miran en detalle con lupa, lo que hizo Pedro fue peor que lo que hizo Judas. Pero ¿por qué Pedro no se ahorcó? ¿Y por qué Judas sí se ahorcó? Y en la Biblia dice que Judas arrepentido devolvió esas 30 piezas de plata. No sé si sabían. Mateo capítulo 27, versículo 3. Pedro arrepentido. Judas arrepentido devolvió las 30 piezas de plata. Pero cuando ustedes leen 4 versículos antes, es decir, el último versículo de Mateo 26, ahí Pedro se arrepiente. El verdadero arrepentimiento. La confesión de pecados está dentro del verdadero arrepentimiento. Pedro, ¿de qué se arrepintió? De él mismo. Pedro se acordó de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el proceso inverso a? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué es lo inverso? Hagamos eso al revés. Pedro se acordó de las palabras de Jesús. ¿Qué le quedó a Pedro al final? Las palabras de Jesús. Entonces, ¿Pedro qué hizo? En vez de haber dejado, ¿Pedro qué hizo? Ya Pedro había dejado. Pero Pedro no se había dado cuenta que estaba lejos de Dios, que había dejado a Dios. Pero el momento que recibió las palabras de Jesús, en ese momento Pedro se dio cuenta lo vil, lo necio, lo corrupto que él era para sí mismo. En ese momento Pedro pudo botarse a sí mismo. Jesús lo dijo de esta manera: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Sé que son muchos temas y son muchos puntos por aclarar. Algunas personas en ese momento estarán preguntándose: ¿y cómo hago para negarme a mí? ¿Qué es negarse a mí mismo? Bueno, ahorita lo dijimos ciertamente. ¿Qué es negarse a sí mismo? Lo dijimos de una manera muy resumida, pero hay videos donde lo hemos explicado más extensamente. Este video, todos los otros en vivos, todos los hemos subido a YouTube. Lo digo más exactamente. Si quieren ir allá, ¿cómo lo pueden hacer? Ustedes tocan el botón, este botón azulito, que ven acá, este botón azulito. Esa es la foto que tenemos en nuestro perfil. Debajo de esa foto, cuando lo tocan, ¡fum!, esa foto queda en el centro. Y debajo de esa foto aparece un botón que dice YouTube. Ya, tocan ese botón que dice YouTube y van directamente al canal de nosotros. Ahí van a poder ver este en vivo dentro de aproximadamente media hora, Dios mediante. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Hoy empezamos un nuevo libro que es el libro de Nehemías. Este que era copero del rey. Acá vemos cómo tiene su corazón dado para confesar no solamente su pecado, sino el pecado de Israel. Y cuando confiesa nos damos cuenta a qué se refiere la Biblia cuando dice: si confesares vuestros pecados, eres fiel y justo. No se refiere a lo que el ser humano llama pecado, sino se refiere a lo que Dios llama pecado. Estar lejos de Dios, estar separado de Dios, ese es el pecado. Para que una persona se haya separado, esa persona está viviendo en su propio camino, en su propia vida. Y como dice Isaías 53:6, una vez que una persona deja su camino, deja de estar descarriado, esa persona se vuelve a Dios. ¿Qué es lo que va a ver que hizo Dios? Cargó
sobre nuestro Señor Jesucristo todos nuestros pecados. Al confesar el pecado, podemos ver qué fue lo que Dios hizo con ese pecado que le hemos confesado. Nos hemos apartado de ti, nos hemos corrompido. Hemos estado viviendo por nuestros pensamientos, por nuestra idea, llamando Dios a lo que a nosotros se nos ocurría, llamando agradable para Dios a lo que a nosotros nos parecía, pero sin buscar ni siquiera qué dice Dios. Nehemías, viendo la palabra de Dios, volviendo a la palabra de Dios, igual que Esdras, volviendo a la palabra de Dios, cada vez que tus siervos encontraban el rollo de tus escritos, ¿qué pasaba? Si tú les habías dado el corazón y quedó aquí registrado, volvían otra vez a tus palabras. Es decir, otra vez confesaban la maldad, confesaban el pecado. Te pedimos para que a las personas que asistieron el día de hoy y que todavía no han recibido la salvación, te pedimos para que les abras el entendimiento, para que puedan escuchar el Evangelio y recibirlo directamente en sus corazones. Te lo hemos pedido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.